Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? A comenzar y a continuar con el libro de Judas que hemos estado viendo, el libro en la epístola de Judas, ese libro que está antes del Apocalipsis. Hemos estado viendo algunos temas bastante fuertes. Como habíamos platicado, es un libro que poca gente se pone a estudiar así a conciencia o minuciosamente, y nos hemos encontrado, como hemos podido ver en las semanas anteriores, cómo está lleno de riqueza, ¿no? A pesar de que solamente tiene 25 versículos, porque ni siquiera tiene capítulos, está lleno de sabiduría, y la verdad es que de cosas bastante fuertes, bastante, en ocasiones a lo mejor difíciles de entender. Lo que vamos a estar viendo hoy también es, honestamente, uno de los temas también más complicados o complejos, porque ataca. Y quiero decirlo de esa manera, ¿no? Porque la palabra de Dios, acuérdense que es una espada, y ataca justamente a muchas de las costumbres ahora en el cristianismo, ¿no? Hay muchas cosas que se están manejando en las congregaciones o de la forma en cómo se están manejando, tanto como a pastores, como a los predicadores de la palabra, como maestros. Entonces es un libro que en un compendio muy chiquito, la verdad es que es un súper jalón de orejas, ¿no? Y afortunadamente nosotros hemos podido estarlo estudiando para saber, cada quien ya en su lugar de reunión, cada quien en sus congregaciones, si comparado con la palabra de Dios o sustentado en la palabra de Dios, si lo que hemos estado escuchando, lo que hemos venido aprendiendo, la forma en cómo se conducen muchas personas que son líderes espirituales, ¿es la correcta o no? Entonces nosotros no lo podemos juzgar como tal, o sea, por pura opinión personal de que ay, este hipócrita, este mentiroso, o este es predicador de internet o de estudios prefabricados, o predica pura carne, o bueno, lo que sea, ¿no? No podemos nosotros juzgar de esa manera por propia opinión, pero sí comparado con la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas bastante fuertes que no podemos nosotros dejar de estudiar ni de notar, porque están escritas, ¿no? Que en los últimos tiempos eso es lo que iba a estar sucediendo. Falsos maestros, falsos profetas, engañadores, buscadores de sí mismo, complacientes de sus propios antojos, ¿no? Entonces la realidad es esta: tristemente la iglesia cristiana ya está llena igual de tantos hipócritas como lo hemos encontrado en la religión tradicional o en las demás religiones. En el cristianismo no deja tampoco de ser así, ¿no? Tristemente lo quiero decir, porque se supone que no tendría que ser así. A la luz de la palabra de Dios nosotros tendríamos que tener respeto, temor del Señor, de pasarnos ahora sí que de la raya o de abusar del puesto que tenemos como líderes espirituales o como guías espirituales, para ponerle el pie en el cuello a alguien, o para estafarlo, para defraudarlo, o para incluso ofenderlo, como mucha gente hace, ¿no? Tristemente yo también he visto cómo muchos líderes espirituales han hecho tropezar a ovejas que tratan de buscar a Jesús, de seguir en el camino del Señor lo más apegado posible, con muchísimas ganas, con muchísimo amor, y llegan y ahora sí que los desinflan, ¿no? Porque se juzgan todo mal, y juzgan su edad, el tiempo que llevan en Cristo, juzgan su comportamiento, juzgan muchísimas cosas que hacen que tropiecen y que dejen de buscar con esa pasión y con esa integridad al Señor, ¿no? Entonces a veces nosotros mismos somos los que ocasionamos que nosotros mismos pongamos la mirada en el corazón imperfecto de cada persona y no en el Señor, ¿no? Todos, como les decía desde un inicio, y siempre lo hemos sabido, todos cometemos muchísimos errores, todos nos equivocamos, todos tenemos una parte de nuestro carácter que a algunos agrada, a otros no. Algunos somos muy obstinados en ciertas áreas, algunos muy dejados, algunos muy indiferentes, otros bla, 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 ¿no? Entonces, difícilmente podemos decir que estamos hechos, ¿no? Tal cual como en el carácter de Jesucristo. La palabra de Dios sí nos enseña que somos hechura suya, quienes hemos llegado a sus pies, pero no por eso quiere decir que nosotros ya seamos perfectos como Jesucristo, ¿no? Estamos en un proceso, pero tristemente a veces somos nosotros mismos los que ocasionamos que ese proceso se vea truncado, se vea afectado, se vea desilusionado, se vea ya dado al traste, ¿no? Como se dice vulgarmente,
por nuestras propias actitudes o las de los líderes espirituales. Habíamos estado viendo del versículo 1 al 10 acerca, pues ya vimos muchos temas acerca del amor, de la misericordia, de la humildad, pero pues también de toda la gente encubierta, ¿no? En realidad, o sea, Judas está hablando en una generalidad de la gente que está completamente encubierta en la iglesia cristiana, que son falsos cristianos, que son personas que solamente traen maldad, que son, pues, como alguna vez Jesucristo lo dijo, y no hay por qué espantarse, hay mucha gente que es hija del diablo, ¿no? Y no hijos de Dios. Entonces, el libro de Judas advierte tremendamente acerca de esto. Por eso al inicio recordamos cómo dice que escribía como exhortación para que pudiéramos entender que hay mucha gente encubierta y que nosotros no nos desviáramos conforme a sus costumbres, no nos desviáramos conforme a sus prácticas, ¿no? Todo lo contrario, que fuéramos astutos para saber quiénes son, qué es lo que están haciendo, y como nos da un parámetro la palabra de Dios, en su momento poder exhortarlo a solas, si no con 1 o 2 testigos, si no con 3, y no ya enfrente, lo quemas enfrente de la congregación, casi, ¿no? Bueno, no casi, así nos enseña la palabra de Dios, pero la verdad es que es una advertencia súper amplia, muy precisa, pero también muy difícil de entender, como les decía en un inicio, porque lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Yo quiero leer a partir del versículo 10, como para retomar un poquito. ¿Se acuerdan que ya también hablamos de todas las desviaciones, de la impureza sexual, de todo lo que causa esto a causa de la idolatría, de cómo Dios los ha entregado, ¿no?, a sus propios pecados y a su propia pudredumbre y todo esto? Pues bueno, es bíblico, y pues con todo lo que hemos estado viendo acerca de la inmoralidad sexual, de los matrimonios, todo este tipo de pecados, pues el Señor lo contempla muy bien, y cómo vienen las consecuencias, ¿no? Dice el versículo 10, hablando de todas estas personas que están perdidas, o que son encubiertos, o que son de todo lo que nos advierte Judas. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Qué fuerte, ¿no? Como dice, como tu propia corrupción te vuelve a ti como un animal irracional, y crees que todo está bien porque todo mundo dice que está bien, pero la realidad es otra, ¿no? Híjole, perdón, aquí sonó esto. Versículo 11 dice con mucho énfasis, ¿no? ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Vean qué fuerte. Estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, aquí describe con una serie de analogías lo que son estas personas, ¿no? Lo que es un árbol sin fruto, pues no sirve para nada. Estrellas errantes, olas tempestuosas que van de un lado para otro en el mar, ¿no? O sea, también sin ningún sentido. Estos son manchas, se apacientan a sí mismos. Dice, son nubes sin agua. O sea, comprendemos nosotros que las nubes, pues, es la condensación del agua, que tiene sus beneficios dentro de la atmósfera, que tiene que haber precipitaciones para que descarguen lo que tienen, bla, bla, bla. Todo un ecosistema, ¿no?, que está envuelto en cuanto a lo de las nubes, y eso tiene todo un propósito. Entonces, nubes sin agua, como si fueran inservibles, como si no tuvieran propósito alguno, ¿no? Llevadas de allá para acá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, simplemente inservibles, ¿no? Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Aquí, pues, como nos decía en el versículo 9, ¿no? En el versículo 10, cómo se corrompen como animales irracionales. Y veíamos en Romanos la semana pasada cómo decía que ellos llevan en sí mismos la paga de su propio pecado, ¿no? La paga de su propia corrupción. Entonces, esto es a lo que se refiere. Pero vamos a detenernos un poquito a analizar hoy el versículo 11, que dice: ¡ay de ellos! Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam.
y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, debemos entender aquí 3 fundamentos, que es lo que nos está planteando la epístola de Judas. Dice que han seguido el camino de Caín. Todos conocemos la historia de Caín, todos sabemos qué es Caín. ¿Quién es Caín? Mató a su hermano, ¿no? Pero ese es como, digamos, el desenlace de lo que sucede con el camino de Caín. El camino de Caín era muy diferente. Bueno, no era muy diferente, sino era su propio camino, pero era un camino que no agradaba a los ojos del Señor. Por eso, al traer ofrenda, la ofrenda de su hermano fue grata al Señor, y la de Caín no, porque Caín no tenía una idea de adorar, de servir al Señor, de amarle, de honrarle con todos sus bienes, con todos sus frutos, con todo su tiempo, con todo su pensamiento, con todo lo que el Señor le había dado. Abel lo honra con eso y conoce el Señor un corazón puro. Pero Caín pretende, ¿no?, ganarse el aprecio del Señor sin merecerlo, por supuesto, como siempre lo hemos visto en todo, sino todo es por gracia y no por obras. Y entonces se empieza a ver en su corazón una corrupción, ¿no?, que dice: no, pues yo quiero quedar mejor, pero para sentirme mejor que mi hermano, para ser mayor que él, para muchísimas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan de las tres estrategias de los ataques de Satanás, ¿no? Caín estaba lleno del último, que era también de soberbia, ¿no? Él quería ser el primero en ser aceptado por el Señor, ¿no? Pero el Señor ve en su corazón la corrupción, no agrada al Señor lo que Caín le ofrece, se enoja con su hermano, va y lo mata, porque le da coraje. Entonces los caminos de Caín ya estaban corrompidos en su propia carne, no en la voluntad de Dios, sino en su propio parecer, ¿no? A mí me parece que honrar a Dios debe ser mejor de esta manera. Si Él me dice a mí que yo soy el mejor, yo me voy a sentir muy bien. Si Él a mí no me juzga y si yo para Él soy agradable con lo que yo haga, entonces yo voy a estar bien y voy a presumirle a todo el mundo que yo soy agradable delante del Señor. Es decir, pensaba solo en Él y en lo que Él podía conseguir de parte de Dios. Y Abel todo lo contrario, ¿no? Abel ofrecía todo lo que tenía con humildad, con amor, y él decía: si pudiera tener mayores cosas daría, ¿no? Entonces ahí se veía una gran diferencia. ¿Qué sucede con las personas extraviadas, con las personas que han entrado encubiertamente al cristianismo? Muchos, como Caín, siguen su camino. Han seguido el camino de Caín, buscan su propia aprobación por sus propios medios ante el Señor. Yo soy el gran predicador, yo tengo mi púlpito, en mi iglesia hay 10,000 personas, 5,000, 2,000 en cada servicio. Yo soy el mero, yo quiero, Señor, que tú me respaldes, y mira, te ofrezco todas las ofrendas todo el dinero de esta gente, te ofrezco terrenos, te ofrezco muchísimas cosas que a los ojos del cristianismo pudiera estar bien, porque dirías: no inventes, el pastor está dando absolutamente todo lo que ofrenda a la iglesia para la obra del reino. Yo aquí sí veo cómo trabajan mis diezmos, yo aquí sí veo cómo trabajan mis ofrendas. Ya se construyó otro piso de la congregación, ya nos mudamos, ya se compraron más sillas, no sé, aquí sí se ve, ¿no? Pero a lo mejor el corazón del pastor o del líder espiritual está corrompido, está diciendo: yo todo lo estoy estableciendo para tu reino, porque yo quiero que a mí me reconozcan como tu ungido. Eso es seguir el camino de Caín. Porque todas las ovejas, todos podemos ver que algo está funcionando o que alguien está trabajando en pro de, pero si en su corazón lo que quiere es que toda esa gente lo reconozcan a él y no al Señor, estamos en el camino de Caín. ¿Y cuántos pastores, líderes, y me atrevería a decirlo con esta palabra, supuestamente dueños de congregaciones, se enojan porque a lo mejor una congregación mucho más pequeñita, sin tanta parafernalia, sin tanta cosa, es mucho más bendecida, ¿no? Y no estoy hablando del aspecto económico, sino sus congregantes son mucho más fuertes espiritualmente, son evangelistas, son pastores, son predicadores, son profetas. Se nota el poder del Espíritu Santo en sus vidas, hay sanidades, hay mucha oración, hay vidas plenas, como Jesucristo vino a darnos, ¿no? Nos dijo: vengo a darles vida y vida en abundancia, mucha vida aquí. De su propósito está desde aquí. La gente luego piensa que es en la eternidad, que habla de la vida eterna. No, la vida está desde aquí. Él ya nos entregó vida desde aquí. Y entonces estos grandes líderes espirituales empiezan a quejarse y empiezan a ver con recelo a las personas, pues, que a lo mejor abren un estudio, que abren una misión pequeñita, y empiezan a hablar muchísimas cosas malas de ellos, porque el Señor los respalda y los bendice, y ellos teniendo 10,000 personas en una sola congregación, su pueblo no los reconoce a lo mejor como el guía espiritual, y se enojan.
Se enojan, pero ellos están en el camino de Caín, queriendo ser aprobados por el Señor, por toda la gente, por todo lo que hacen, entre comillas, para el Señor. ¿Y quién da más? Jesucristo lo dijo. ¿Aquel fariseo que dio muchísimo dinero o la viuda que dio todo lo que tenía? Entonces, Cristo también lo decía, ¿no? El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. El que quiera sobresalir en todo, tiene que ser el más humilde. ¿Cuántas veces nosotros no conocemos? Todos conocemos en cada una de las áreas en donde nos desenvolvemos, pero a veces te das cuenta que los mejores, las personas mucho más triunfadoras, las personas que están de verdad haciendo bien las cosas, son las más humildes. Y hay quienes en serio se suben a un ladrillo y se marean, hijo, y ya se sienten, los mejores en todo. Y no solo se sienten los mejores en todo, te lo hacen ver. Y se ponen de prepotentes, de autoritarios, y te humillan, te ofenden, y hacen tantísimas cosas. Y porque se subieron a un ladrillo. Hay quienes a veces, con todo respeto lo digo, a lo mejor a un poli del Garis. Llega, lo contratan, le dan el uniforme, ¿no? Ya te quiere meter al Moloya, ¿no? Ya siente que tiene todo el poder para insultarte. Hasta un franelero, caray. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? En algún momento cualquier pedacito de autoridad dices, no puede ser, o sea, te acaban de poner aquí, acaban de entregar un puesto a lo mejor de confianza, que sí vas a tener gente que tú eres autoridad de algunas personas. Eso no te da ningún derecho de ponerte como te pones, ¿no? Y en cambio los que de veras son, ahora sabes que unos big fish, qué bárbaros, ¿no? Convives con ellos, te ayudan muchísimo, te aconsejan, te dan palmadas en la espalda para que sigas adelante y le eches ganas. Hay muchísima diferencia, ¿no? Pero ellos no siguen el camino de Caín. Caín lo que buscaba, y por eso regresando al versículo 11, era eso, ¿no? Por sus propios medios querer agradar al Señor. ¿Estaba mal agradar al Señor? No, nunca estuvo mal eso, sino la manera, ¿no? Y el resultado. Es decir, el pastor se súper enoja porque a una persona la bendice más el Señor que a ella, ¿no? Y entonces esas personas, igual que Caín, toman la quijada del burro y van y le pegan. Y entonces, ¿qué sucede? Caín mata a Abel. Entonces, sí, ese es un gran y serio pecado de Caín, pero todo eso ya fue el resultado de un camino que él ya traía, de una manera de comportarse, de una manera de ser. Ese fue ya como el desenlace de todo. ¿Me doy a entender? Entonces, todo el mundo conocemos a Caín como que pues es el que mató a su hermano, ¿no? El que hizo que se derramara sangre por primera vez en la tierra, ¿no? ¡Pum! No, pero Caín venía con una actitud desde antes muy mala, que no iba a agradar jamás al Señor. Y aun cuando él no agradó al Señor, y el Señor se lo dijo casi, él, en lugar de ser humilde y decir, ok, lo haré conforme a tu voluntad y no conforme yo creo, no, se encendió más, que fue y mató a su hermano. Es triste. Y así es últimamente, ¿estamos de acuerdo? O sea, la gente, por ejemplo, con lo que estábamos platicando, de todas estas perversidades que se están dando, de los países que han aprobado ya la pederastía como una preferencia también natural, el incesto. ¿Se acuerdan del reportaje que les dije, ¿no? Estoy embarazada de mi papá y nos amamos muchísimo, y unas cosas aberrantes tan horribles. Todo esto que está pasando va a llevar, por supuesto, en sí el mismo castigo en su propio extravío, ¿no? Ahí mismo, en lo que están haciendo, van a llevar pues la consecuencia. Pero sigue justamente cambiando todo un panorama, y porque las personas empiezan a decir que ya está bien, o que alguien se atrevió a hacerlo, a decirlo, y ya no es uno, ya son dos, ahora son 10, ahora son 20, ahora son 40. Eso quiere decir que como ya es muy aprobado por muchos lados y existe una falsa tolerancia, ahorita explico por qué falsa, porque existe una falsa tolerancia. Eso quiere decir que ya quienes podemos encontrar en el Señor el camino de lo bueno, de lo justo, de lo honroso, de lo moral, no podamos decir nada. ¿Por qué? Porque ahora estas personas se encienden igual que Caín, y lo vimos, atacan a quien hizo bien las cosas, ¿no? Atacan a quien, en lugar de aprender a hacer a lo mejor las cosas de una manera, no como yo creo, sino como el Señor manda, no, eso, hacerlo de esa manera, para esas personas ya está mal. Y en lugar de que puedan acercarse y a lo mejor tomar lo bueno, si tú quieres, y desechar lo malo, no, ya es atacar, es el mismo camino. O sea, por ejemplo, si tú te encontraras a este matrimonio de papá e hija, y la hija embarazada, y que se aman mucho,
Tú no le dirías, oye, estás un poquito, no sé ni qué palabras a lo mejor utilizar, ¿no? Habría en el momento adecuado buscarlas, pero ¿de qué manera le dirías, está mal? Porque creo que para todos está mal, ¿o no? Ahora, hay mucha gente tolerante, que ya, pues, los gays, las lesbianas, los pederastas, todo eso. Eso, que haya tolerancia, no significa que esté bien. Eso grábenselo bien. Y hablaba de una falsa tolerancia porque todos, y a mí me ha pasado, lo he visto y algunas personas lo conozco. Todos los que en un momento se dijeron tolerantes a todo este tipo de cosas, lo vivieron de lejos. Sabían que eso pasaba, sabía que eso existía, sabía que había personas por ahí, pero le empieza a pasar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu sobrino. Le empieza a pasar a tu familia, ya no se te hace gracioso, ya no se te hace fácil aceptarlo, ya no estás así como en el plan de no cuente, lo que quiera. Si se quiere casar con el perro y tener relaciones con el perro, perdón que sea tan explícito. La misma Biblia habla del bestialismo y el bestialismo es otra de las formas ya aprobadas de tendencia o preferencia sexual. Ya no se les hace gracioso. Entonces, ¿por qué no somos mejor firmes en saber juzgar? Y acuérdense del juicio, no el juicio de señalar destructivo, sino juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué no somos firmes? ¿Por qué no somos firmes en juzgar lo que está bien y lo que está mal? La tolerancia para los matrimonios homosexuales, para las marchas gay, está bien, toléralo. Tú a lo mejor puedes conocer a mucha gente y mucha gente te va a decir que son excelentes personas y que sí, son homosexuales o lesbianas o no sé qué, los has tratado. Yo no estoy juzgando su personalidad ni que sean groseros o no, nada de eso. Pero de eso a que ellos sean lo que está establecido en la palabra de Dios es muy diferente. Ahora, no se trata tampoco, insisto, de juzgarlos con el dedo por destrucción o por corrupción, no es así. Pero aquí lo dice claro la Biblia: el árbol que no da fruto es 2 veces muerto y arrancado de sus raíces. Los hombres no pueden dar fruto, 2 mujeres no pueden dar fruto. Olvídate de todas las demás combinaciones, ¿no? Entonces, estamos en tiempos donde, como decía Isaías, ¿no? A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Señales cada vez más fuertes de la segunda venida de Jesucristo y del acabose, de la gran tribulación y la ira de Dios, ¿no? Tiene que suceder como lo platicábamos en las sesiones pasadas. Debemos orar porque al menos nuestras familias, nosotros mismos, nuestros amigos, nuestros allegados sean librados de toda esa tentación, de todo ese mal, porque en sí mismos van a llevar el castigo, van a llevar obviamente la consecuencia, y nosotros mismos igual. Pero de que tiene que suceder como está sucediendo, aquí está escrito, así, tal cual. Como en tiempos de Noé, dice uno de los versículos de la palabra de Dios, que va a ser la segunda venida de Cristo. Una de las señales es que vamos a estar como en los tiempos de Noé, ya lo habíamos platicado, ¿no? Igualito que en Sodoma y en Gomorra, igual, ¿no? Todos contra todos. Y una corrupción tan horrible. ¿Recuerdan cuando llegan los ángeles a Sodoma? Y Lot los hospeda. Dicen, no, vénganse para acá. Y entonces toda la gente, todos los hombres de Sodoma van y le tocan a Lot. Estoy hablando así super light, pero imagínate la aberración, ¿no? Y dicen, oye, sabemos que tienes allá 2 chavos que están bien guapos. Échalos. Son ángeles, no importa. Échalos. Hazme el favor. 2 ángeles se querían echar al plato. Y luego dijo, mejor te doy a mis hijas. O sea, ellos... No, era una perversidad horrible. Horrible. Ponte de veras en ese lugar. Llenos de promiscuidad, y todo comenzó igual, siendo tolerantes. Y la tolerancia te lleva a una costumbre, y cuando esa costumbre ya para ti es tan normal, tú ya no tienes opinión en contra. Y en el momento que menos te imagines, ya estás metido en eso. Aunque digan, no, yo jamás sería gay. No depende muchas veces de nosotros, sino de lo que hagamos, sino de lo que dejamos de hacer. Y la ciencia puede llamarle, pues, un gen, hormonas, lesbianismo, homosexualismo. La Biblia le llama espíritus inmundos y pecados. Se acabó. Así de sencillo.
Y eso es de miedo, porque estás metido en un mundo espiritual. Te guste o no, hay una lucha por tu alma, entre el bien y el mal. ¿Lo creamos o no? Así de sencillo. Aquí no se acaba todo. Hay una vida después de la muerte, para vida eterna y para condenación eterna. Entonces, este es el camino de Caín. Dice el versículo 11 más adelante: y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Esto es, híjole, esto es tan común ahora en las iglesias cristianas, lamentablemente. Fíjense cómo es tan específico Judas cuando dice: y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Todos conocemos a quién es Balaam, si no, hay que tomar un poquito en cuenta quién es, ¿no? Balaam se los voy a platicar en un contexto así muy, muy sencillo. Había una persona que era Balaam, y Balaam estaba enviado por Dios a predicar su palabra, y le dijo: ve a Querétaro, allá vas a predicar. Ok. Pero había otra persona que le empieza a decir: ¿sabes qué? No vayas a Querétaro, vente aquí a Toluca con nosotros, ¿no? Ni siquiera tienes necesidad de obedecer a Dios. Vente, quédate aquí en Toluca, aquí te vamos a dar dinero, te vamos a poner coche, te vamos a dar muchísimas cosas, ¿no? Todo lo que tú quieras. No, pero es que yo tengo que ir a Querétaro, me está mandando el Señor a predicar la palabra a Querétaro. No te vayas, ¿no? Y entonces Balaam empieza a decir: híjole, ¿cómo podré hacer? Porque todo lo que me están ofreciendo, la verdad es que me llama la atención. Mucho dinero, coches, fiestas, mujeres, todo lo que tú quieras, ¿no? Y si voy y obedezco al Señor, pues obviamente tengo la bendición del Señor, soy obediente a Dios, ¿no? Que ese es mi principal objetivo, obedecer. No es obedecer al hombre, no es nada, pero me está tentando mucho todo lo que me ofrecen en Toluca. ¿Qué hago? Y entonces al chulis de Balaam se le ocurre decir: bueno, me quedo en Toluca, pero hablo lo que el Señor me manda a decir, ¿no? Es decir, si allá voy a predicar, ok, me quedo aquí, pero les predico, ¿no? Entonces dice: finalmente estoy haciendo la voluntad de Dios, que era predicar, ¿no? Con estas personas corrompidas, porque pues en Querétaro también había algunas y había que predicarles el evangelio. Entonces me quedo y hago lo mismo que iba a hacer en Querétaro, ¿no? Entonces así me dan lo que yo quiero y al mismo tiempo pues obedezco al Señor, porque su mandato era predicar el evangelio, ¿no? Y así lo hizo, el muy vivo. Pero ¿qué crees? Eso no fue agradable delante de Dios. Entonces dijo: a ver, ¿yo te mandé a predicar el evangelio? Sí. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Lo hiciste en Querétaro? No. ¿A dónde te mandé? A Querétaro. ¿Entonces obedeciste? Pues no. Pero es que me quedé aquí con ellos, aunque me ofrecieron dinero, me ofrecieron todo eso, y lo que yo iba a decir a Querétaro se los compartí a ellos, sí. Pero eso no fue lo que yo te pedí. ¿Sí me doy a entender? Es como a lo mejor aquí en el conservatorio, ¿no? Yo le digo a un alumno: a ver, quiero que toques marimba. Me vas a dar el ejercicio 20. ¿Sale? Y ya. Y pasan las semanas cuando estudiar, pues presenta la clase y me trae el ejercicio 20, pero de timbales, no de marimba. ¿Me voy a entender? ¿Qué hiciste? Traje el ejercicio 20. No, pero yo te lo pedí en marimba. Sí, pero traje el 20. Es en timbales, pero te traje el 20. A ver, ¿fue lo que yo te pedí? No. ¿Pudo ser el 20? Sí, pero no es el mismo instrumento. ¿Me doy a entender? Entonces, lo mismo sucedió con Balaam. Le dice: Balaam, ve a Querétaro y dile a Diego y a su familia, se arrepientan. No, pues fui y le dije a la familia de fulanito y sutanito, pero en Toluca, que se arrepintieran. Eso no fue lo que yo te pedí. Entonces, hay una desobediencia. ¿Qué pasa con Balaam? Y Balaam era una persona usada por el Señor y que él amaba al Señor, pero fue un errorzote. ¿Y qué sucede con Balaam? Se fue por el dinero. Y le prometieron riquezas, le prometieron todo y se lo dieron. Y él predicó. De hecho, en Toluca se enojaron mucho porque Balaam predicó, ¿no? Entonces dijeron: no, te dijimos que te quedaras aquí para que tú no predicaras, ¿no? Porque sabíamos que ibas a ir allá a predicar, pero no te queremos aquí para que lo hagas, es para que no lo hicieras. No, yo tengo que obedecer a mi Dios. Y aún así, yo aquí predico, ¿no? Que vivo. Aún así se molestan los de Toluca y lo echan para afuera. Esa es como que la historia así en términos muy coloquiales. ¿Me voy a entender? ¿Qué sucede ahora? Pastores, líderes,
Dice la palabra en el versículo 11, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Pastores que solo trasquilan ovejas, que les quitan lo que tienen, que las humillan si no dan el dinero o lo que tengan para enriquecerse a ellos mismos. Pero ellos se escudan en que están obedeciendo al Señor, como Balaam, que están predicando el Evangelio, que están apacentando a las ovejas, entre comillas. ¿Me doy a entender? Entonces, Balaam pues, le ganó la onda del dinero. ¡Pum! Ahorita sucede exactamente lo mismo. Judas nos dice que en la iglesia hay personas encubiertas que han convertido en libertinaje la gracia del Señor y creen que porque están al frente de muchas personas, o de 8, 10 o 12, o están al frente de muchas congregaciones en muchas partes del mundo, creen que porque están predicando el Evangelio tienen derecho a lucrar con ello. No es así. ¿Qué sucede en el cristianismo, en la iglesia tradicional, en el catolicismo, en las demás religiones, en muchas otras sectas? Dinero, dinero, poder, poder. Y se escudan porque según ellos están predicando el Evangelio o están siguiendo su vida espiritual normal. Entonces, Judas nos dice, estas personas encubiertas, aquellos que se han extraviado de su propio camino, que han encontrado perversidad en su vida, también están dentro de la iglesia cristiana y han corrompido sus caminos hasta lucrar como Balaam, ya iba a decir Baal, influenciados por Baal, eso sí, pero como Balaam. ¿Me doy a entender? Entonces, qué triste. Esto es una verdad y por eso les decía que no debemos de dejar de mencionarlo. Para los que conocen, los que no conocen del cristianismo, los que están escuchando este mensaje en audio, es verdad, tienes toda la razón cuando dicen que son corruptos. Es verdad, tienes toda la razón cuando dicen que se quedan el dinero. Cuando toman el dinero de la gente, de las iglesias, y van y se lo gastan en agencias de motocicletas, en agencias de coches, se lo gastan en muchísimos lados. Se lo gastan en lugares que ni siquiera son adecuados para un padre de familia, supuestamente, ¿no? O para un pastor evangélico. Es verdad. No todo es así. En todos lados hay corrupción y la Biblia lo contempla. Si a ti en el cristianismo te dicen, no, acá jamás, aquí nunca haríamos eso, y esto están en un error. La Biblia a nosotros nos enseña que sí hay lobos vestidos con piel de oveja. Gente que trasquila a las ovejas, les quita la lana y la lana del dinero. De verdad, sí lo hay. Hay gente que está totalmente enamorada del dinero y sirve al dios del dinero que se llama Mahamón. Es el dios del dinero. Y Jesucristo habla, ¿no? Y dice, ninguno puede servir a dos amos. Y Jesucristo no dijo, o puedes servir a Dios o puedes servir al diablo. No, dijo Jesucristo, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. O sea, a este demonio, al demonio Mahamón. Ajá. Entonces, ni siquiera el contrincante directo, por así decirlo, de Dios es el diablo, son las riquezas. Y dice, porque el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Y hay pastores evangélicos, tristemente, y lamento mucho decirlo, que están enamorados del dinero. Que lo único que buscan es prosperidad. Prosperidad vacía, una prosperidad hueca, porque nada de malo tiene que el Señor te bendiga con 10,000 millones de dólares si lo usas humildemente para su reino, para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados. Para eso es el dinero, el del creyente y el del no creyente. Aquel que da, recibe, porque es una ley de la vida establecida por Dios. Pero no, empiezan a llenar sus arcas. Empiezan a llenar sus arcas. Y miren, vamos rápido al libro de Santiago. Déjenme encontrar el versículo. Capítulo 5 del libro de Santiago, miren cómo dice aquí. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Está hablando de los ricos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros
para los días postreros. O sea que, ¿qué? ¿Ser rico es malo? Aquí dice que sí, pero vamos a poner todo en contexto. Y aquí habla de los ricos, y estoy hablando también en este contexto de las iglesias, que lo único que quieren es el dinero. Y dice aquí, vamos ahora ricos, les habla a estas personas, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí dice el apóstol Santiago, te va a llegar. No está diciendo si te llegan, que os van a llegar, os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Ojo, vuestro oro y plata están enmohecidos. Díganme, ¿qué está podrido? ¿Qué tiene polilla? ¿Y a qué le sale moho? Así normalmente. ¿Qué es lo que está podrido con polilla y que tiene moho? ¿Cómo? No es lo que dice aquí. Ustedes piensen. Normal. Por ejemplo, un abrigo que yo tengo en un closet guardado hace 30 años. ¿Está apolillado? ¿Cierto o no? Tiene moho y se empieza a podrir. ¿Cierto o no? Lo viejo. O lo que ya tiene tiempo ahí. Ya tiene tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese abrigo, si estuviera en movimiento, ¿le hubiera salido eso? No. Entonces, ¿a qué nos refieren las riquezas? Que están acumuladas ahí desde hace mucho sin moverse, solo acumuladas ahí, almacenando, amontonando riquezas sin ningún propósito. ¿Se dan cuenta? Qué sabio es el Señor y Santiago cómo lo escribe. Todo eso que tu riqueza está podrida, porque tienes desde hace mucho tiempo ahí, eso ya se pudrió, no lo mueves, está lleno de moho y de polilla. En lugar de haberlo utilizado para bendecir, tú lo acumulaste. Y dice, fíjense, el moho testificará contra vosotros. O sea, tú nada de que no, pues es que yo, ¿cómo no? Yo sí di dinero y eso. No, aquí están tus riquezas llenas de moho. No hiciste nada con ellas. Vean qué tremendo. Y así las iglesias. No estoy generalizando, pero sí, tenemos que enfrentar la realidad. Así hay muchas iglesias. Ese moho, esa pudredumbre y esa polilla va a testificar contra los amantes del dinero. ¿Hay algo de malo en ser rico? No, Señor. Pero las riquezas, dice la palabra también, tienen alas y vuelan. Las riquezas, como son en un momento una cosa, son nada a la que sigue. Tenemos que saber usarlas. Tenemos que saber bendecir. Da de lo tuyo, no de lo que te sobra. Lo que te sobra es una limosna. De lo tuyo es ofrendar, ayudar. ¿Me doy a entender? Y tristemente, repito, tenemos que enfrentarlo. En las iglesias está esto. Y por eso les decía en un inicio, porque nosotros tenemos que ver en nuestros lugares de reunión, y no te estoy envenenando en contra de tu lugar de reunión, pero tenemos que estar conscientes de lo que establece la palabra de Dios y de lo que está establecido, de que hay esa corrupción en la iglesia evangélica. ¿Para qué? Pues es una vacuna, para que ni tú ni yo caigamos en eso. Y andemos en los principios del Señor y no en la corrupción de nuestros líderes espirituales. Repito, no de todos, no estoy generalizando, pero existen, los hay. Volvamos al libro de Judas. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Tantos grandes líderes espirituales en la actualidad que ya hasta en sus videos dan risa de la corrupción tan grande. Hace unos 3 días yo vi en Facebook, ahí en el timeline, pues ahí vas, ahí ya sabes, perdiendo un poquito el tiempo, y hubo una persona que yo no conozco, pero que etiquetó a otra persona que sí conozco. Entonces no aparece la publicación, ¿no?, en el timeline. Y de verdad, o sea, una publicación
que los comentarios todos burlándose, unas risas, pero de veras feas, ¿no? Y ninguno de los dos es cristiano, entonces el video sí, o pseudo cristiano, ¿no? Pues es un video donde aparece una falsa profeta muy famosa, mexicana, que muchos por ignorancia admiran mucho en Sudamérica y en el sur de Estados Unidos, pidiendo dinero de una manera tan descarada, tan grotesca y tan grosera. Y dije, qué vergüenza. Yo quería comentar algo en la publicación. Yo no sé si hice bien o no en ese momento en no publicarlo. Quizá es más sencillo que a la persona a la que se lo publicaron yo hable después personalmente con él y ahí comentando acerca del video, porque ya ellos, al menos este par de personas y todos los demás que le dieron like y pusieron comentarios y eso, ya tienen esa idea ahora de la iglesia cristiana, ¿no? De la iglesia evangélica, cómo son corruptos y cómo son amadores de sí mismos y de las grandilocuencias de las posiciones de los púlpitos y por sobre todo del dinero. Y esta señora empieza a pedir, a ver, el que de verdad ama a Dios, $1,000. Se me forman los de $1,000. Y ahí va aparte, lo peor es que ahí va la gente, pum, 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 a soltar $1,000. Pero la señora es tan grotescamente ofensiva que se acerca por ahí otra persona y creo que le da un billete de $100. Voy a ver bien el video para no mentirles, aunque lo he visto varias veces, pero ahorita no lo recuerdo. Y le dice, ¿qué? ¿Ese es de $100? No, tú no. Y lo echa para atrás, ¿no? No, tú no, tú después, o no sé. Lo humilla. Y aún en su ignorancia, qué coraje también, porque la iglesia a veces son borregos y no ovejas. Va y da $100 y lo humilla. No, estos no son 1,000. Adiós, ¿no? Y luego llega otra persona así como que con unos papeles. ¿Qué es eso? No, yo estoy pidiendo dinero, los papeles de mi casa. ¿Ya los firmaste, ya todo? Échalos para acá. Ah, sí. Entonces dices, claro, ¿cómo caramba se va a acercar la gente a los pies de Jesucristo si están viendo toda esta corrupción? Si están viendo que en muchas iglesias esto es lo que se está manejando. El lucro de Baal. Y ellos se justifican de que, no, yo puedo hacer lo que quiera porque es mi interés y aparte yo estoy haciendo, lo único que me mandó el Señor fue hacer predicar el evangelio. Entonces lo demás, yo ya me lo agencio. No, pues, ¿qué es eso? Qué terrible, honestamente, qué terrible y qué triste. Y ese video me lo mandan, creo que hoy en la mañana, una persona que viene aquí con nosotros, yo que me contó que estaba un poquito enferma y la lluvia, entonces por eso no vino. Le dijo, es que justamente lo vi hace 2 o 3 días, me lo manda por un inbox. Dije, conozco bien el video, conozco muy bien a esta señora que aparte escribe y predica herejías. Y justamente pues vamos a estar tocando el tema, ¿no? Y el video está aquí, pero la verdad es que no se escucha. Para la siguiente lo ponemos en una pantalla para que no nos quede ninguna duda. Y vean qué vergonzoso de verdad. Y cómo estas mismas personas, de la cual Judas nos exhorta desde un inicio, están corrompiendo cada vez más la propia iglesia evangélica. Y están ahí orando y levantando las manos y alabando y predicando según ellos la palabra del Señor. Y humillante. Dinero. Y hay otros tantos que se encuentran en YouTube, de verdad, qué doloroso. Y el problema es que el Señor en algún momento los usaba. Como perdón, otra vez se me viene triste demonio encima, pero no. Balaam, no Baal. Balaam era un siervo del Señor. Ahí están los que nos cuidan, ya se habían tardado. Era un siervo del Señor y se corrompió. Se fue y lucró. Caín, pues era creación también del Señor, el primogénito de Adán y Eva. Pudo haber sido igualmente amado por Dios de todas maneras si hubiera seguido los principios del Señor, pero decidió corromperse a sí mismo. ¡Pum! Y dice, para terminar,
y perecieron en la contradicción de Coré. Quiero que pongamos atención. Estas personas, como otros versículos nos lo han mostrado, perecen. ¿Se mueren? Sí, se mueren, como todos, pues sí. Pero ese no es el punto, sino a dónde van. ¿Vida eterna o condenación eterna? No hay de otra. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Está establecida en Números 16. Ahí aviéntense la historia en su casita. Pero Coré, Datán y Abiram son los que iniciaron la rebelión contra Moisés. Contra Moisés. Dijeron, ¿sabes qué? Ya nos tienes harto. Como cuando tu pastor lleva bien la congregación, va todo bien y no falta el hermanito de que yo soy mejor que tú y tú ni deberías estar predicando, yo debería estar predicando yo. Y se rebelan contra la persona que el Señor puso para cuidar a las ovejas. También hay que decirlo, hay buenos pastores, hay buenos líderes, pero a esos pastores y esos líderes va a haber una persona que a lo mejor le quiera tirar y se los quiera echar al plato y empiezan a hablar mal de él. Esa es la contradicción de Coré, la rebeldía. Estas personas, insisto, de las que no habla Judas también, está hablando de la rebeldía. ¿Qué sucede? En contexto de la historia, se le ponen al tú por tú a Moisés y Coré le dice, yo soy el ungido de Dios, no tú, Moisés. Y si quieres ponemos a Dios a prueba. Órale, va. Se abre la tierra y se come a todos estos. Entonces, a ver, ¿quién más está? ¿Quién más está en contra de mi ungido? No, pues ahí muere. Ese es el tema en contexto. Y así hay mucha gente que lo que quiere es eso, dirigidos por el camino de Caín, dirigidos por el lucro de Balaam, querer tumbar al ungido del Señor para poder estar en su lugar. La contradicción de Coré. Y aquí dice que estas personas en eso caen. Estamos hablando en una congregación, pues, porque es importante que lo sepamos y la gente sepa que sí hay cosas negativas en la iglesia evangélica, pero no por causa de Dios, no por causa de Jesucristo ni de la Biblia, sino de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestros malos deseos, de nuestro mal comportamiento. En la iglesia cristiana lo que nosotros debemos de fortalecer siempre es poner la mirada en Cristo, poner la mirada en Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada en cada uno de nosotros, nosotros somos imperfectos. Todos metemos la patota, todos cometemos errorzotes. ¿El pastor también? Sí, también el pastor. Errores de que caen, no práctica de errores como lo hemos estado viendo. Entonces, pero eso no significa que aquí ni esté la verdad, que Cristo no sea la salvación, que no sea el camino, que no sea la verdad, ni que sea la vida eterna. Eso no significa. Si estamos estudiando la palabra del Señor, no debemos de tener miedo de lo que los mismos apóstoles, quienes estuvieron con Jesucristo, nos advierten. Y es para no caer exactamente en lo mismo. Nadie lo sabemos. Pero ¿y si tú vas a ser pastor y tienes una congregación? Aquí te están vacunando, para saber qué no hacer. Y aquel que desobedece deliberadamente, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, y ya hablamos de todas las analogías, pero el versículo 13 dice, fieras ondas del mar que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales, ojo aquí, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No es un ratito, y ya tienen sus reservaciones quienes practican todo eso. Está reservada una eternidad en las tinieblas. Esas tinieblas es la condenación eterna, el infierno. No lo decimos nosotros, lo dice el Señor en su palabra. Y como decía un predicador, si tú crees que hay un error en la palabra de Dios, el error no está en la palabra de Dios, el error está en ti. Esa es la gran diferencia. No podemos nosotros creer que lo que está sucediendo y a las personas a las que se les está hablando de una manera o posiblemente tan firme, tan dura, por las prácticas que socialmente ahora son aprobadas, no van a tener ninguna consecuencia. No, Señor. La hay. Y sí, es verdad, no es algo sencillo de aceptar. Pero preferimos vivir como nosotros queremos o como nosotros consideramos que es correcto o como el Señor dice. Vale 1000 veces más vivir una vida como el Señor dice
a vivir una sola como yo quiero y a todo lo que da y pasar una condenación eterna. Vale más. Vale más. Vale más que se burlen, que te digan, que no crean, que igual no te comparen como con los locos que salen en los videos. Y vale más todo eso, pero que tú estés caminando así en el camino de Jesucristo, en las pisadas del Señor, y que esta vida que es un parpadeo se vaya así, y que tengas una eternidad bien, a que una vida, la terrenal, de 70 o de 80 años la vivas dándole vuelo a la hilacha y ofendiendo al Señor con nuestras actitudes, y entonces tu eternidad te la pases arrepintiéndote de todo cuando ya no hay posibilidad de salvarte. Acuérdense que en Apocalipsis el apóstol Juan ve cuando es el juicio del gran trono blanco y decía, aquí todos estaban de pie. Todos vamos a estar delante del juicio del trono blanco, todos. Y cuando dice de pie es por una sola razón: ya nadie se puede arrodillar, ya nadie puede pedir perdón. Llega ese juicio y es para allá o es para acá. Entonces, vean este libro cómo nos ayuda, ¿no? a comparar con lo que está sucediendo ahora justamente. Y qué triste, porque yo estoy muy seguro que en sus lugares de reunión, cuando yo estaba leyendo, cuando estaba estudiando, donde yo me reúno, donde me he reunido, etcétera, te llegan flashes así de gente, ¿no? De predicadores, de pastores, de amigos, de amigas, de otros, de creyentes, amigos de otras congregaciones. Porque sucede. Eso es lo triste, que sucede. Pero también es lo bueno, que nosotros podemos entenderlo a través de estos estudios. Y entonces cuando el Señor o te llame a una obra, tú sepas qué no hacer. O en la obra que estás viviendo o el propósito que estás llevando, sepas cómo dirigirte, cómo comportarte. Debemos entender eso. Y nadie se tiene que tapar la boca para decir que el cristianismo está lleno de fallas de este tamaño. Si la Biblia lo dice, ¿por qué nosotros no? Ay, es que ¿qué va a decir? Ya no va a querer llegar a los pies de Jesucristo. Eso ya es cosa de Él. Y acuérdate que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, no convencer a las personas. Quien las convence es el Señor. No estamos obligados a imponerle nada a nadie. Pero sí estamos obligados a saber y a decir la verdad. Si el cristianismo también lo han vendido como algo color de rosa, es un súper error. El cristianismo es para valientes. Cuando tú te haces cristiano, te haces enemigo del mundo, te haces enemigo de la corriente, te haces enemigo de los pensamientos liberales, te haces enemigo de los pensamientos sociales modernos. Y decía una imagen, me recuerdo en internet, que ser cristiano no significa ser perfecto, ¿no? Significa que siempre vas a tener una lucha contigo mismo y con la sociedad y con todos los demás, ¿no? Todos los que la misma Biblia dice, no te conocen a ti, es decir, no te aceptan a ti porque no me aceptan a mí. No te conocen a ti porque a mí no me han conocido, dijo Jesucristo. Nada más. Esto ni es religioso, ni es estarse ahí azotando. No, es tener una relación como el Señor dice, no como yo creo, yo opino, yo considero, yo pienso. Porque eso nos va a llevar a un solo lugar. Y aquí está establecido. Entonces, vamos a seguir estudiando esta pequeña pero tan tremenda epístola. Nos quedamos en el versículo 13. Yo pensé que íbamos a terminar, pero no. Esta me parece que es la tercera, ¿no? Si ustedes quieren buscar ahí en YouTube, están las otras dos de los versículos, así como los hemos venido desglosando. Pero sí es importante que estos 25 versículos los tengamos bien, como toda la Biblia, bien guardados. No en el conocimiento, no en la memoria, sino en el corazón, ¿no? En el alma, en el fortalecimiento del alma, pero por sobre todo en el alimento espiritual. Porque aquí está. Es un compendio de tantas cositas y es una advertencia tan grande que embona 100% perfecto a estos tiempos. Así de sencillo. No hay nada que se diga aquí que no lo estemos viviendo. Nada. Los no creyentes han oído sobre esto, los creyentes hemos escuchado y hemos visto lo que también Judas dice. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en las escuelas, en los trabajos, en nuestra congregación. Qué tremendo.
que un lugar como este pueda ser como dice la palabra de Dios, un remanente que sepa, salud hermano, que sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando del Señor, de la eternidad, de un carácter divino, de un nombre portentoso, el nombre sobre todo nombre. Que vivamos un cristianismo como el Señor manda, alertas. Judas decía, tengo necesidad de exhortarlos acerca de los que están entrando encubiertos al cristianismo, al cristianismo evangélico. Y aquí ya se desglosó todo, ya lo hemos visto. Ha estado difícil en cuanto a pues poder digerirlo, porque a lo mejor choca con muchas ideas que nosotros teníamos dentro de nuestro cristianismo sociales, pero así es. Yo no me atrevería jamás a poner en duda lo que el Señor dice, jamás. Si Él dice no, a mí no me toca a veces ni siquiera cuestionar por qué no, es por fe y por amor a Él que dices no. Pero esto no está bien, explícame por qué. Te puedo explicar 20,000 cosas, pero el obedecer es por amor al Señor, es por la fe. Caminamos por fe y no por ver. Estamos seguros de eso. Y cuando nos encontramos ahora con parámetros completamente reales, dices, pues ¿cómo? ¿Qué más evidencia, no? Hace 2000 años se escribió esta epístola. Y ahí está, tan vigente. Vigente al 100%. Y todavía nos faltan otros versículos, que ya vienen un poquito más light, pero con el amor del Señor. ¿Sale? Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu misericordia, Dios, porque tú nos has traído aquí con bien, Señor, porque has permitido que nosotros abramos nuestros oídos espirituales a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada palabra escrita en la Biblia, Dios. No sabemos qué haríamos sin ella, Señor. Quizá vivir una vida naturalmente entregada al pecado, Señor, entregada a nuestras suposiciones o a nuestra propia voluntad. Dios, pero tú muchas veces nos has hablado y de muchas formas, Padre, y hemos visto en nuestra propia vida que al hacer nuestra voluntad las cosas no salen bien. Pero que si estamos contigo, Dios, y hacemos lo que tú tienes planeado para nosotros, si obedecemos, Señor, si tu Espíritu es el que nos guía, si nosotros rendimos nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros deseos a tus enseñanzas y a tus ordenanzas, Señor, sabemos que tendremos éxito. No decimos, Señor, ni reconocemos que haya sido fácil, Padre. No podemos hacerlo porque sabemos que estamos en una lucha contra nuestra carne, una lucha, Señor, contra la generalidad del mundo, contra una sociedad corrupta, Padre, una sociedad corrompida. Señor, pero entendemos que nosotros tenemos también un camino espiritual, una vida espiritual. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros hemos podido acercarnos a ti, acercarnos a tu llamado, al llamado que tú nos hiciste. Tú nos hiciste esa oferta, Señor, nosotros la aceptamos y ahora queremos vivir para ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo todo esto que sucede en la actualidad, todo lo que está establecido en tu palabra, simplemente para poder compartirlo, Padre, para poder sacar del error, Señor, a aquellos a quienes estén dispuestos a escuchar de ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu Espíritu Santo hace la labor que tú prometiste. Nos enseña y nos recuerda todas las cosas que Jesucristo vino a enseñar aquí a la tierra, Padre. Espíritu Santo, te damos gracias porque eres tú el que nos muestra, el que pone en nuestro corazón el deseo de seguir buscándote, el que pone en nuestro corazón también ese convencimiento de cuando hacemos mal las cosas. Señor, que tu palabra siga siendo nuestra guía, nuestra lumbrera, Padre. No permitas que pongamos un pie a la derecha o a la izquierda lejos de ella. Ayúdanos a entender mejor lo que ahí está escrito y a comprender cuál es el propósito por el cual estamos caminando, Señor, en esta tierra. Te damos gracias porque tú has enviado a Jesucristo a morir por nosotros, Dios, y nosotros hemos alcanzado la vida eterna, no por nada que nosotros hayamos merecido, pero sí por el milagro, Señor, de la justificación en Cristo. En esta noche, si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, yo te pido que repitas estas palabras desde el fondo de tu corazón. El Señor en estos momentos puede atender a tu súplica, a tu ruego, pero también pone atención a lo que hay dentro de nosotros.
Si tú quieres pasar de muerte a vida, si tú quieres pasar de una condenación eterna a una vida eterna sin hacer absolutamente nada más que reconocer a Jesucristo, yo te pido que hagas esta oración ahí en tu lugar, con todo tu corazón, desde el fondo de tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo sé que con mi vida te he ofendido, Padre. Yo sé que no he sido la mejor persona viviendo conforme a mi propia opinión. No he sido la mejor persona viviendo como a mí mejor me parece, o como he estado acostumbrado o la sociedad me ha dictado. Yo sé que hay una vida espiritual a la cual yo quiero pertenecer como tú dices, como es debido. Yo te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados, que mi registro sea puesto en blanco a partir de hoy, que no me tomes en cuenta nada de las transgresiones que he hecho anteriormente en mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, mi Salvador, mi gobernador, el dueño de toda mi vida, Padre. Te reconozco a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. Sé que en ti es donde se encuentra la vida eterna, no por nada que yo haya hecho, sino simplemente por creer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Dios mío, te pido que anotes mi nombre en ese libro de la vida y que jamás sea borrado. Bendíceme con el don de la vida eterna y ayúdame a vivir conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues así es. Qué interesante el libro de Judas, ¿no? Qué tremendo, tan chiquito y tan poderoso.